Y si te pido algún ejemplo, ya que tú vives en España, algún ejemplo más cercano a tu lugar de residencia, digamos, algún alguien que esté viendo este video que sea de España y diga, quiero conocer algún lugar concreto de España que me pueda dar una pista sobre este tema, porque no tengo plata para irme a Egipto ni a algún otro lugar más lejano. Entonces, algo así al alcance de Además, la además no mano. es muy seguro, no es muy seguro últimamente Sí, Egipto. sí, sí. Entonces te pido algún ejemplo así al alcance de la mano, por ejemplo, de España o de la península ibérica. Yo, el primero que se me viene a la cabeza de España es el Montserrat, la montaña de Montserrat, en el que además ha habido muchísimos avistamientos de ovnis, sucesos extraños, desapariciones de personas, que es bueno, pues una montaña, unas alturas, un paraje increíble y parece ser un lugar misterioso de apariciones marianas. Está pendiente, Carlos, tú ya sabes, con esa tertulia con Francisco Murao sobre Fátima, Ujú. que tenemos ganas de hacer. Y realmente, por ejemplo, Eric von Däniken nos habla de que Fátima fue un encuentro alienígena y que fue de los más documentados. Lo que pasa es que la Iglesia, bueno, le dio otra interpretación y muchas cosas las cayó y las puso ahí para que dieran. Entonces, España, Montserrat. También tenemos cuevas rupestres con pinturas, aunque no son como las de Tassili, todos conocen las que tenemos aquí, que están datadas en muchísimos años también. Aunque en esas no, ya te digo, no son tan espectaculares como las que pueden tener en Tassili, que ya aparecen seres y estas cosas. Hay pirámides también en Canarias, pequeñas pirámides, construcciones piramidales en Canarias, que eso tampoco lo conoce mucha gente. E incluso ando también buscando información sobre construcciones piramidales que han aparecido en la meseta, aunque no saben si son montañas o son realmente tiene esa forma piramidal. También he de decir que muchos investigadores sitúan la Atlántida muy cerca de las Islas Canarias o por ahí. Están en ello. Sería también un apunte bastante, vamos, a tener en cuenta de que realmente se encontrar algún vestigio. Ujú. Eh, sí, el tema de las pirámides es dentro de este complejo tema de los visitantes de la antigüedad, por llamarlo de alguna forma. Particularmente el tema de las pirámides es lo más, quizás lo más, las cosas más llamativas, ¿no? Porque se repiten en muchos lugares de todo el mundo, digamos, ¿no? Eh, y quién, digamos, y alguien que esté mirando este video, siempre yo pensando, digamos, en la persona que está del otro lado de la computadora mirando esto, y quiere saber un poco más, digamos, ¿no? Sobre este tema puntualmente. ¿Cuál es la organización o los investigadores de referencia en el mundo como para decir, bueno, anda a visitar tal página o comprate tal libro? ¿Dónde puede uno buscar información confiable de este tema? Sí, bueno, Carlos, yo creo que la página que tienen de Ancient Aliens, porque ellos tienen egiptólogos, hay uno que se llama Rami Romani, bueno, que no concuerda con la mayoría de sus colegas en determinadas conclusiones de Egipto. Él es un teórico también de los Ancient Aliens y es egipcio. Y en Ancient Aliens, en sus páginas o en sus enlaces, yo creo que pueden encontrar mucha información, no solo bueno, los programas, porque es una serie de documentales del canal Historia. Sí que pueden ahí derivarse a determinados investigadores, porque yo creo que lo importante son los investigadores. Rami Romani en Egipto y luego pues Eric von Däniken en sus páginas, que tiene también sus enlaces a diferentes teóricos, colegas, los llama colegas teóricos en diferentes países, que son los que realmente le dan la información y van a visitar juntos esas arquitecturas. Hablas de las pirámides, bueno, es que está claro que en Mesoamérica había pirámides, otra forma, pero son pirámides, es una especie de... Los dioses se bajaban ahí en esos miradores, los zigurat de Sumeria. O sea, todos están relacionados en esa estructura.
Cuando uno vuelca en un mapa las diferentes estructuras relacionadas con todo este tema, ¿se encuentra algún patrón o algunas regiones en particular que se destaquen más que otra? Pero más que nada si hay algún patrón así a nivel global en cuanto a la distribución de toda esta arquitectura. Según algunos estudiosos, sí, parece ser que determinadas estructuras, arquitecturas están en puntos concretos de la Tierra, como una especie de, ellos hablan de vórtices de energía, pero con unas coordenadas muy precisas, se pueden enlazar Egipto, Mesoamérica, Sumeria. Parece ser que sí que hay una relación, como tú bien dices, de puntos concretos o de sitios en los que, porque en Montserrat, por ejemplo, hubo unas apariciones y allí tuvo que hacerse, por ejemplo, un santuario, que muchas veces en la iconografía cristiana es lo que sucede. Aquí es donde tenéis que hacer una iglesia, una construcción. Con los cultos anteriores de los antepasados pasaba lo mismo. Stonehenge, muchos sitios de poder, parece que tienen una orientación o unos puntos geográficos concretos que todavía se están estudiando, qué es lo que significa. Ya vamos a desarrollar en algún futuro programa el tema Montserrat, porque ya lo has mencionado varias veces y no, obviamente no conozco el lugar, pero me imagino por lo poco que estás contando que es da pie para hablar un programa exclusivamente de Montserrat y todo, Sí, también. de toda su Javier historia. Sierra, el investigador Javier Sierra, el escritor, tuvo un avistamiento ovni en Montserrat. Él lo cuenta sin tapujos. Ya te comprometo públicamente para que vayas preparando para algún futuro el tema Montserrat para desarrollarlo. Buscaremos a alguien para ello. Eh, pero ahora también te voy a preguntar sobre otro tema que también lo mencionaste al pasar, que también, como muchos otros temas, dan pie para futuros programas para desarrollarlo exclusivamente, digamos, ¿no? Y es que vos mencionabas por ahí al pasar que también se decía que la Atlántida estaba algunos suponen que la Atlántica estaba cerca de España. ¿Qué me puedes decir de la Atlántida? Porque también es como un símbolo de visitas o de inteligencias avanzadas en la antigüedad. ¿Qué fue existió la Atlántida? ¿Qué fue la Atlántida realmente? ¿Dónde está ubicada? Etcétera. La ubicación, como ya te digo, están situando diferentes puntos y uno de ellos, como te digo, era cerca de las Islas Canarias, pero había otros puntos e incluso hay investigadores que hablan de diferentes Atlántidas, que eso ya es ya un poco rizar el rizo, Carlos. No hablan solo de una Atlántida, sino de determinadas ciudades las aguas, en los mares, que tendrían estas entidades o que hubieran construido estas entidades. Se menciona, como todos sabéis, mencionan escritores griegos, hablan de la Atlántida, pero también se menciona en otros textos que es también bastante atrayente, que es en las tablillas sumerias. Parece que hay alusiones, hay interpretaciones a algo que puede ser una ciudad de los Anunnaki que está situada en el mar. La llaman Tilmun, creo que la llaman Tilmun. Bueno, tiene diferentes y ellos algunos lo han relacionado con la Atlántida. Y parece ser, no está muy claro también que esté relacionada su desaparición con ese famoso diluvio el que subió el nivel del mar. Por ahí van un poco los tiros. Entonces, pero la Atlántida sí se ha hablado mucho, es un tema muy apasionante también. No soy un experto en este tema, la verdad que no he buscado mucha información. Sí que puedo, por ejemplo, comentar, por ejemplo, otro autor francés poco conocido relacionado con este tema de los Ancient Aliens y que creo que menciona algunos de otros programas, que es Anton Pars, que estoy conociendo últimamente. El problema de Anton Pars es que tiene casi todo en francés y es complicado conseguir las traducciones, pero bueno, hay traducciones. ¿Quién es Anton Pars? Anton Pars es un hombre que parece ser que tiene una especie de visiones cuando es joven, determinadas cosas que le llaman la atención y no sabe muy bien interpretar. Después se hace un traductor de sumerio, este señor, un investigador del idioma sumerio, siguiendo a Samuel Kramer, a otros investigadores, pero él llega a sus propias conclusiones y él nos habla de una civilización de los Anunnaki
realmente, pero no como todos la hemos interpretado con el señor Zecharia Sitchin. Anton Parr nos habla de reptilianos. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras que están relacionadas con la serpiente, con los señores lagarto, que son traducciones que él traduce. Bueno, él habla de la Atlántida. Atlántida para él se llama, en estas tablillas, está muy relacionada y está detallada como una de las ciudades de estos Anunnaki, de estos seres que vinieron a la Tierra, que nos manipularon genéticamente. Y él habla de la Atlántida, era como una de las ciudades que tenían los Anunnaki. Pero como digo, Carlos, las menciones de la Atlántida, parece ser que en escrituras también de Egipto hay alusiones a la Atlántida. Entonces, algo hay. Cuando aquí en España decimos cuando el río suena, es que algo lleva el río. Entonces, hay muchas alusiones. La idea de esta charla, que es la primera vez que tocamos en el canal el tema de los Ancient Aliens, es un poco ver un pantallazo general, digamos, así muy superficial sobre las diferentes facetas de este tema, que es bastante más complejo de lo que uno imagina. Por eso te estoy tirando así preguntas puntuales sobre algunas cosas, pero más que nada para hacer como una introducción. Y seguramente la idea es que más adelante ir desarrollando estos temas por separado más puntualmente. Hay muchísima información, Carlos, muchísima. Cada vez se conoce más y de todas las partes del mundo. Uh-huh. Ahora, de todos estos temas sí que te quería preguntar así, como para que hagas una pequeña introducción nomás. La otra palabra que suena muy seguido relacionada con este tema de los visitantes en la antigüedad son los Anunnakis. Es una palabra que se repite mucho. ¿Quiénes son los Anunnakis o quiénes eran? La palabra Anunnaki, Carlos, literalmente la traducción es de los que del cielo a la tierra bajaron. Ya con eso ya tablillas sumerias traducidas de hace 4.000, 5.000 años, encontradas en el recuperado, un yacimiento arqueológico, recuperado templo el palacio de Asurbanipal. Esto estaría por Irak, por ahí. Muchos de la conspiración nos dicen que la guerra de Irak no se fue a por armas de destrucción masiva. Ahí lo dejo. Se fue a por otra cosa. Pero bueno, ahí lo dejo. También es curioso que el ejército norteamericano saqueara el museo de Bagdad y destruyeran tablillas y se llevaran un montón de cosas que están desaparecidas. Pero bueno, no soy, como dice Albert Rosales, tampoco muy fan de las conspiraciones. No me gusta el tema de las conspiraciones. Los Anunnaki, los que del cielo a la tierra bajaron. Hay iconografía sumeria de estos Anunnaki, que es, bueno, todos hemos visto esos grabados en piedra o creo que es en cobre, que son una especie de cilindros de estos seres. Se representan como gigantes, muchísimo mayores de los humanos. Hay una iconografía de los Anunnaki en el que realmente hay un Anunnaki como una especie de látigo o de cadena que está oprimiendo a los seres humanos, que son muy inferiores en tamaño a él. Muchos investigadores de los Ancient Aliens creen que los Anunnaki sí tenían parece ser que están localizados en esta región de Sumeria, pero serían descritos en muchas partes del mundo con otros nombres. Y incluso a alguno le sorprendería saber, por ejemplo, que Quetzalcóatl o Viracocha en América, en Latinoamérica, tiene que ver con esta gente, que son los mismos, llamados de otra forma en diferentes partes del mundo, o los dioses dragón en Japón y en China. Parece ser que son las mismas entidades, pero con diferentes nombres en otras partes. En Egipto, Osiris, Horus, estas deidades. Parece ser Anton Parr, en el libro que estoy leyendo ahora precisamente, que es habla sobre esta parte en concreto de Egipto, nos habla que Osiris, Set, Horus, todos estos personajes tienen que ver con los Anunnakis. Realmente vienen de atrás, pero pasan esa región precisamente que van controlando como diferentes facciones. Se habla de la guerra de las pirámides de Sumeria, pirámides de Egipto. El despertar del Fénix es este libro que bueno, hay que encontrarlo para traducirlo en castellano.
Y bueno, estos seres están muy relacionados, pero también, por ejemplo, uno de los exponentes mayores de Ancient Aliens son en la India, estas deidades también, Vishnu, que eran muchísimas, Vishnu, Brahma, Indra, Rama, que parece ser que podrían tener que ver también con estas entidades. Es curioso porque en estos libros, que están datados al menos en 4000 años, los Vedas, pero que es un investigador también teórico de los ancianales que se llama Praven Mohan, él cree que sí, ellos tienen recuperado unos libros que bueno, que están bastante deteriorados, pero que creen que son de libros que se escribieron hace mucho más tiempo, de muchos más años. Pero bueno, me llama la atención, por ejemplo, se habla sin tapujos hay una deidad que se llama Vishnu, que a todo el mundo le sonará, que coge a un humano, como estamos hablando de una abducción, coge una mano y le da una vuelta por el espacio. Le lleva a visitar a otro planeta. Y se habla, esto se relata en estos libros. Todos conocerán el tema de los vimanas. Pero es que los vimanas, no solo están los vimanas, esas máquinas voladoras que llevaban ejércitos, tenían armas de destrucción masiva, podían viajar a grandes distancias al espacio. No solo los vimanas, es que hay tratados de medicina, de arquitectura, conocimiento, de lenguaje. Son los dioses instructores, Carlos, esta gente. O sea, hay tanto tema para hablar a partir de lo que me estás contando, me surgen muchas preguntas, pero no me quiero ir por las ramas, tratar de, como te decía, la idea de esta primera charla sobre este tema es como una introducción así muy general. Pero igual no me quería preguntarte algo que lo mencionaste en algún momento al pasar, pero ahora te lo pregunto puntualmente, porque es otro de los temas que vos manejás, que son el tema de los reptilianos, digamos, ¿no? ¿Cuál sería la relación entre los reptilianos y todo este tema de los astronautas del pasado? Eh, Parece ser que tienen mucha relación, porque en todos los lugares del mundo se nos representa la serpiente, por ejemplo, la serpiente emplumada en América, Quetzalcóatl, Kukulcán. Son también en Egipto hay dioses con cabeza de cocodrilo. El mismo Osiris tiene la piel verde, que también es sospechoso sus representaciones. Pero es que son como ya decía antes, los emperadores dragón, los dioses dragón de Japón y China, el dragón, la serpiente, el lagarto, el cocodrilo. Estas representaciones en todo el mundo, esa alusión a la serpiente, que es la que tiene, para siempre la serpiente como la que tiene el conocimiento, la sabiduría, la Biblia, la serpiente, en el Edén. Pero parece ser que para algunos investigadores la interpretación, por ejemplo, del Edén o este pasaje de la Biblia del paraíso donde están Adán y Eva tiene otras connotaciones. Parece ser que ellos hablan de una especie de laboratorio, realmente era un laboratorio donde se crearon a los primeros seres humanos más civilizados, más evolucionados, y se hace alusión a la serpiente. Entonces los reptilianos, como digo, están en todo el mundo, y nos siguen, y como hemos hablado al principio, seguimos siendo visitados por estas entidades y, como no, por estas entidades con piel verde y escamas. He de decir que muchas veces cuando se habla de reptilianos, Carlos, mucha gente se va a David Icke, sus libros, sus conferencias, como algo muy, muy negativo. Bueno, él habla de yo no me gusta solo focalizar al tema de los reptilianos, siempre la gente se va a lo de David Icke, la reina de Inglaterra, sí, sí, bueno, no. Yo creo que es algo mucho más importante que todo eso. Son entidades que nos están visitando, morfologías, como hablamos con Albert Rosales, de humanoides, morfologías diferentes de gente que nos están visitando, de civilizaciones, pero no quiero que tenga esa alusión tampoco tan negativa, porque no podemos decir que los seres humanos seamos malos o buenos. Hay seres humanos buenos, seres humanos malos, hay gente neutral, gente que le gusta intervenir, y en estas civilizaciones pasaría lo mismo. Sí que es verdad que parece ser que hay unas civilizaciones un poquito más con intereses un poquito más oscuros que otras. Una última pregunta que es utópica, o sea, no hay una respuesta concreta que seguramente que me puedas dar, pero para tener una idea. ¿Cuándo
comenzó todo esto? O sea, es decir, ¿cuándo fue la primera raza que vino a la Tierra y comenzó a experimentar acá o a hacer cosas acá? ¿De cuántos años atrás estamos hablando? Bueno, hay teóricos que hablan de diferentes civilizaciones. Recientemente todos habéis oído, bueno, hay por ahí una información de que la KGB tenía un libro sobre diferentes razas, catalogada de razas extraterrestres. Bueno, se está investigando a ver un poco ese tema. Y en ella, lo curioso de ese libro es que se relata diferentes razas y un poco su fisiología, su morfología, sus naves, su tipología de ovnis y de naves, y desde cuándo nos visitan. Es lo que a mí me ha resultado curioso de bueno, esa investigación que estoy realizando sobre ese supuesto libro de razas extraterrestres de la KGB. Y hay entidades que nos visitan desde hace relativamente poco. Parece ser que desde el boom del 47, del 45, de la guerra de la bomba atómica, parece sí que atrajo a diferentes civilizaciones, pero se habla de que hay otros que vienen visitándonos desde hace mucho más tiempo, de miles de años. Y yo creo que este tipo, los reptilianos, están entre esos que llevan mucho tiempo. eh, sus, sus historias, sus crónicas están plasmadas ahí en esos libros antiguos, en estos libros Veda. Hay representaciones, alusiones a los reptilianos también, por ejemplo, en pinturas rupestres en Australia. Creo que son los indígenas de Australia, en los que hablan de una guerra, una civilización contra los hombres serpiente venenosos. Habla directamente. Eso ya nos hace sospechar y está datado en bastantes años. ¿Quién lo sabe? Es complicado, Carlos, es complicado. Vemos atisbos, es como el fenómeno ovni, nos deja ver lo que quiere, o sea, y yo creo que poco a poco con el conocimiento y con el estudio se puede sacar alguna conclusión. Bueno, Dan, me parece este, que ya está bastante completo el panorama para hacer la primera charla. Insisto, la idea de esta charla no era desarrollar puntualmente cada tema, sino tener un panorama más general, y esto da pie para hablar horas y horas, digamos, ¿no? La idea por ahí que se me ocurre ahora es que en futuros capítulos hablar puntualmente, ahora sí, desarrollar algunos temas puntuales, ¿no? Desarrollar un tema. En lo personal, como te decía hace un rato, me interesa Montserrat, porque me dejaste intrigado. Sí, Y bueno, otros temas que vos creas oportuno relacionados con estas visitas, que quieras desarrollar, bienvenido sea. perfecto. Yo creo que hay muchos temas que pueden dar a un monográfico. Como Ujú, tú bien decías. Tenemos pendiente el de Fátima, que con nuestro amigo Francisco, que creo que sí que va a estar muy bien. ujú. Y Eh, bueno, Montserrat. Porque también otra faceta, más allá de la parte arquitectónica o de los artes rupestres o de los textos, es aquellos casos de presencia de seres no humanos en la antigüedad, pero que se aparecieron físicamente y tuvieron algún diálogo, qué fue lo que les transmitieron a los humanos en su momento y demás, como pueden ser las apariciones marianas, que es un ejemplo muy Mm. típico, digamos, ¿no? Eh, Quizás algunas apariciones de ángeles de la antigüedad, por ahí también sería interesante desarrollar para ver qué fue Mira, lo que Carlos, el contenido que en transmitieron. es- en ese tema, por ejemplo, podemos destacar el libro de Enoch. Este libro, recordemos que está apartado por el Vaticano, o sea, por la Iglesia, pero nos habla realmente de este profeta Enoch, que es llevado a una especie de nave, se le presentan unos ángeles. Bueno, todo esto suena a extraterrestres totalmente, de un viaje espacial. Hace una descripción del espacio realmente. Y este libro es curioso que el Vaticano lo tiene rechazado, pero creo que en algunos sitios como Etiopía o en determinadas iglesias, porque ya, bueno, la iglesia siempre hay decisiones de la iglesia que está aceptado. Y Enoch, como he dicho, Ezequiel, esas alusiones que tú dices de estos seres que intervienen directamente, y recordamos a los griegos también, los dioses griegos intervienen
ayudando a determinados reyes y a determinados emperadores para que ganen una batalla, por ejemplo. Es curioso. Otro tema que da para hablar horas y horas. Dan, si ¿quieres agregar algo más que te parezca oportuno mencionarlo ahora? Yo, como, bueno, pues como dije anteriormente, como dijo Eric von Daniken, yo no quiero que esto sea, vale, creerme lo que digo, no. Yo creo que lo más importante es escuchar, pensar por uno mismo, ver las evidencias y sacar conclusiones, cada uno que saque las conclusiones libremente. No hay que creerse todo a pies juntillas. Es simplemente, para mí es un movimiento, una teoría bastante atractiva para mí como investigador, vamos, como seguidor del fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre, que creo que es muy interesante las conclusiones y las pruebas que aportan, las evidencias que te hacen pensar, por lo menos. Como siempre digo, muchas gracias Dan por tu tiempo, por tu buena predisposición, por compartir tus conocimientos. Muchas gracias a ti, Carlos, por este canal que has creado y que siga funcionando mucho tiempo y dándonos tertulias interesantes.